Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Con toda verdad os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda él solo, mas si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que me sirve, sígame, y donde yo esté, allí estará también mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lección de la Epístola segunda del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quien poco siembra, poco ciega, y quien siembra con abundancia, también segará con abundancia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana o como forzado, porque Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmaros de todo bien, de suerte que tengáis siempre todo lo suficiente, y os sobre para toda obra buena, como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Dios, que da simiente al sembrador, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y acrecentará más y más los frutos de vuestra justicia. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Lorenzo, y es la conmemoración del domingo noveno, después de Pentecostés. Y recordemos que en los tiempos previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Palestina estaba ocupada por los romanos, era el gobierno de la Palestina estaba a cargo de los romanos, y los soldados de este pueblo eran de todos los pueblos que ellos conquistaban. Muchos de los que estaban allí en Palestina eran de origen griego, pero que conformaban el pueblo romano. Y entre los que subían a Jerusalén para adorar a la fiesta, había algunos de estos griegos que se habían convertido al judaísmo. Eso lo vemos en San Juan 12:20, que es el comienzo del capítulo de los versículos que hemos leído hoy en la misa, en el Evangelio de hoy. Entonces, algunos griegos convertidos al judaísmo, o prosélitos o afiliados al judaísmo, subían también a la fiesta para adorar a Dios. Como fue, por ejemplo, el caso del centurión. Presentamos aquí entonces el caso de uno de estos prosélitos al judaísmo. Leo el texto de San Lucas 7:2-10. Y sucedió que un centurión tenía un servidor enfermo a punto de morir, y que le era de mucha estima. Habiendo oído hablar de Jesús, envió a él algunos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su servidor. Presentáronse ellos a Jesús y le rogaron con insistencia, diciendo: merece que se lo concedas, porque quiere bien a nuestra nación, y él fue quien nos edificó la sinagoga. ¿No? Fíjense entonces, un centurión de origen gentil quiere bien a la nación de los judíos, y al punto tal que les edificó la sinagoga. Entonces le piden a Jesús que le conceda lo que él pedía. Y Jesús se fue con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el centurión envió unos amigos para decirle: Señor, no te des esta molestia, porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso no me atreví a ir a ti en persona, mas dilo con tu palabra y sea sano mi criado. Pues también yo, que soy un subordinado, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: anda y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Jesús, al oírlo, se admiró de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que en Israel no hallé fe tan grande.
y los enviados de vuelta a casa hallaron sano al servidor. O sea, la fe de este hombre, de este centurión, con lo que acabamos de leer, que la respuesta que le da a Jesús era mucho más grande que él, siendo de origen gentil, era mucho más grande que la de cualquier judío, que la fe en Jesucristo. Entonces, a estos prosélitos, que vuelvo a repetir, de origen gentil, de origen griego, se les llamaba temerosos de Dios. Así es como figura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 13:43. De no ser así, si ellos no hubieran sido temerosos de Dios, no habrían venido a Jerusalén para la fiesta. No estarían en la fiesta adorando al verdadero Dios, uno y trino. Entonces, Jerusalén estaba de fiesta y Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. Y los griegos le expresaron al apóstol Felipe su deseo de ver a Jesús. Felipe entonces, junto con Andrés, fue a contárselo a Jesús. San Juan 12, 21, 22. Y la respuesta del Señor fue la siguiente: ¿acaso ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado? San Juan 12, 23. La hora de la que habla nuestro Señor Jesucristo no era una hora de glorificación, sino de inmolación. Pero ni una ni la otra, ni la hora de glorificación ni la hora de inmolación, habían llegado aún para el Señor. De la hora de la inmolación vendría posteriormente la hora de glorificación, es decir, de la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo, la hora de inmolación, vendría posteriormente la hora de glorificación, que eso todavía no ha llegado completamente, lo vamos a ver recién en la parusía. Pero entonces estamos hablando de 2 horas distintas, y Jesucristo aquí en este texto hace referencia a su hora de inmolación. La hora del Hijo del Hombre aún no ha llegado, se refiere a la hora de inmolación. Y esos son los 3 primeros versículos que introducen al Evangelio del día de hoy. ¿Acaso no era necesario que el Cristo sufriese para entrar en su gloria? Esto lo leemos del Evangelio de San Lucas 24, 26. Hay 2 horas, la de inmolación y la de glorificación, pero primero tenía que sufrir nuestro Señor Jesucristo para después poder entrar en su gloria. Y en el Antiguo Testamento se nos había dicho: beberá del torrente en el camino, por eso erguirá la cabeza. Salmo 109 o 110, según las versiones, versículo 7. Beberá del torrente en el camino, por eso erguirá la cabeza. Es decir, beber del torrente es agacharse y erguir la cabeza es levantarse posteriormente. Los santos padres, en esa acción de beber y después erguirse, han visto en esta expresión, beberá del torrente, por eso erguirá la cabeza, el contraste entre ambas venidas de nuestro Señor Jesucristo. Beberá del torrente, agacharse, es cuando se inmola la primera venida. Erguirá la cabeza cuando viene por segunda vez con toda su gloria. Y así es expresado el gran triunfo anunciado a Cristo Rey. En este salmo, unos versículos antes, se anuncia el triunfo de Cristo Rey, y a la vez es expresado el supremo rebajamiento de su encarnación y de su pasión, en la cual, para ir del cenáculo a Getsemaní, para ir de la ciudad en donde estaba el cenáculo, donde tuvo la última cena, que era parte de la ciudad, a Getsemaní, que estaba fuera de la ciudad, no muy lejos, pero fuera de la ciudad, debía cruzar por un torrente, por un pequeño río que se llama Cedrón. Y quizá cuando cruzó el torrente Cedrón, bebió allí Jesucristo antes de llegar a Getsemaní. Eso lo leemos en San Juan 18:1. Como lo había hecho ya antes, de modo semejante, el mismo David, que tantas veces fue figura de nuestro Señor Jesucristo. 2 Reyes 15, 23, vemos a David allí como él, al cruzar el torrente Cedrón, bebía, también se paraba en el camino para beber.
Entonces, beberá del torrente quiere decir que al cruzar el torrente, el río, para ir al lugar donde iba a morir, y después de eso, después de que suceda eso, erguiría la cabeza. Eso lo dice el Salmo 109, 110. También se entiende o se tiende a interpretar la acción beberá del torrente en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo, así como hicieron los guerreros de Gedeón en el pasado, si uno va mucho antes en la historia de Israel, en Jueces 7:5, allí ve los guerreros de Gedeón, y ellos bebieron también del torrente. Cuando venga en la parucía, nuestro Señor apenas beberá un sorbo de agua. ¿Qué quiere decir eso? Apenas beberá un sorbo de agua al pasar, no dándose tregua ni retirándose a descansar hasta el completo aniquilamiento de los enemigos. Es decir, que vendrá de un modo tan rápido, tan elocuente, que ni siquiera se parará para beber un poco de agua, sino que se dedicará totalmente a la eliminación de los enemigos, en la parucía ciertamente. Entonces, cuando no existan ya los que dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros, San Lucas 19, 14 y 27, veremos a nuestro Rey que tiene un nombre sobre todo nombre, Filipenses 2:9, levantar triunfante para siempre la sagrada cabeza, erguirá la cabeza después de beber del torrente, que nosotros coronamos de espinas, San Juan 19:2, y que los ángeles adoran, San Juan 20:7. Lo veremos y lo verán todos, Apocalipsis 1:7. Aún los que le traspasaron, Zacarías 12:10, San Juan 19:37. Y celebrarán su triunfo los ángeles, que están deseando ver aquel día del Señor, 1 Pedro 1:7, 12. Pues bien, esa es la hora de glorificación, o el contraste que hay entre la hora de glorificación, que será en la parucía, con la hora de inmolación, como decimos recién, que es su muerte en la cruz. Cuando está hablándole a esta gente, cuando Andrés se arrima para decirle que los griegos querían verlo, le dice que todavía no había llegado la hora. La hora de glorificación estaba lejos, porque era la parucía, todavía faltaba mucho para la parucía. Al momento en que los griegos querían ver a nuestro Señor Jesucristo, todavía no era ni siquiera la hora de revelarse fuera de Israel, es decir, a los gentiles, como estos griegos lo eran y lo requerían. Todavía no era el tiempo ni siquiera de revelarse a los gentiles para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no era la hora de inmolación todavía? Porque aún no había llegado el momento en que el grano de trigo tenía que morir. ¿Por qué morir? ¿Por qué el grano de trigo tiene que morir? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Eso lo dice el Evangelio de hoy. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. San Juan 12, 24. Y esta expresión, este evangelio, este grano de trigo, es nuestro Señor Jesucristo mismo. El grano de trigo que cae en la tierra es figura de la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, con esta manera de hablar del grano de trigo que cae en la tierra y muere, nuestro Señor Jesucristo manifestó la necesidad de su pasión y su muerte. Y les dijo, así estaba escrito que el Cristo sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día. San Lucas 24, 46. Para que su fruto sea el perdón nuestro. Tenía que morir para que nosotros recibiéramos el perdón de Dios. Si Él no moría, nosotros
no recibiríamos jamás el perdón de Dios. Estaríamos para siempre condenados. Entonces, eso es muy, muy importante. Si el grano de trigo no muere, no cae en la tierra y muere, si no muere Jesucristo, no da muchos frutos, queda solo. Y ese fruto es el perdón de Dios por nuestros pecados. Y acá, así estaba escrito entonces, que el Cristo sufriese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. San Lucas 24, 47. ¿Cómo manifestaría nuestro Señor su poder? ¿Cómo se insertaría la fuerza de su misericordia, su poder, para perdonarnos en la miseria humana? muriendo en la cruz. El poder de Dios se manifiesta en la muerte en la cruz, porque gracias a esa muerte Él puede aplicar el perdón de nuestros pecados con todo su poder. El profeta Isaías nos lo había adelantado. Dios quiso quebrantarle con sufrimientos, mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia y vivirá largos días, y la voluntad de Dios será cumplida por sus manos. Isaías 53, 10. Dios quiso quebrantarle con sufrimiento. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiso que su Hijo sufriera todo lo que tenía que sufrir y que sufrió, muriendo en la cruz, para que se produjera el perdón del pecado original y de los pecados propios particulares de cada uno. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, literalmente, su deseo, su obra, es la conversión de todos los pueblos y el establecimiento del reino de Dios en el mundo. Algo que todavía no ha sucedido de manera efectiva o de manera completa. Luego, el poder redentor de Jesús es eficaz en la debilidad de la cruz por voluntad del Padre. Porque escribe San Pablo, la necedad de Dios es más sabia que los hombres. El querer morir es una necedad. A nadie le interesaría morir, a todos nos interesa vivir. Por eso es visto como una necedad el querer morir. Pero esa necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios, por haber muerto como hombre, es más fuerte que los hombres. Es una fuerza más poderosa que toda la fuerza que puedan tener todos los hombres juntos. 1 Corintios 1:25. Pues bien, después de hablar de sí mismo bajo la figura del grano de trigo que cae y muere, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice que ellos también deben ser granos de trigo que caigan y mueren. Y es lo que continúa el Evangelio de hoy. Quien ama su vida la pierde, y quien aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. San Juan 12:25. Así el Señor nos da esta advertencia, como si nos dijera, presten mucha atención, hay una manera de amar la vida que en realidad es aborreciéndola, porque conduce a la ruina. O sea, la manera que Él nos pide que amemos nuestra vida es aborreciéndola, porque si no la aborrecemos, nos conduce a la ruina. ¿Cómo puede entenderse eso? Nos enseñó Jesús a no poner el corazón en nuestro yo. Por eso tenemos que aborrecer nuestro yo, nuestra egoísta voluntad, ni tampoco poner el corazón en esta vida, ni aferrarnos a esta vida, como si fuera la única vida que tendremos. Pues todo esto se nos escapa de entre las manos, ya sea el propio yo, la propia voluntad egoísta, como la vida que podamos vivir en esta tierra.
y quiso que buscáramos el nuevo nacimiento, que es el nacimiento según el Espíritu. ¿Qué es lo que le dijo a Nicodemo? En verdad te digo, si uno no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Es decir, si uno no vive espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. Si uno vive materialmente, amando su vida, a los placeres de la vida, cómodamente en la tierra, no va a ver el reino de Dios. Esta cita, si uno no nace de lo alto, no verá el reino de Dios, se complementa con lo que nos enseña San Pablo: y os vistáis del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24, prometiéndonos una recompensa semejante a la que Él mismo tendrá. Si no nos vestimos del hombre nuevo, si no vivimos espiritualmente y dejamos el hombre material, no podremos entrar en el reino de los cielos. Esa es la realidad que nos toca. Vestirnos del hombre nuevo, como dice San Pablo, según como Dios lo quiere, de justicia y de santidad y de verdad. Entonces, ¿cómo ocurre esta terrible conmoción, esta terrible noticia que nos da Jesús aquí, de que el que ama su vida la perderá, o el que no aborrece su vida no tendrá la vida eterna? Es bastante duro el mensaje, aborrecer la propia vida. ¿Y cómo ocurre eso de aborrecer la propia vida de que nos habla? ¿O cuándo ocurre? ¿En qué momento ocurre eso? Y aquí entra la figura que estamos celebrando hoy, San Lorenzo. El mártir San Lorenzo nos da esta respuesta de cuándo él o cómo él aborreció su propia vida. Él se enfrentaba a dos opciones: salvar su vida, y eso implicaba o implicaría traicionar a Jesús, o perderla permaneciendo fiel a Jesús. Perder la vida humanamente, implicaba entonces permanecer fiel a Jesús, y de esa manera gana la vida eterna. Pero San Lorenzo no tenía dudas. Se decidió por perder su vida aquí en la tierra y no traicionar a Jesús. Perdió su vida al enfrentarse a sus verdugos y por lo tanto la guardó para la vida eterna. ¿Y por qué tomó esta decisión? Porque para él vivir era Cristo y separarse de él era la muerte. Aquí tenemos entonces la respuesta a la pregunta inicial. Quien prefiere la vida a las razones que la hacen digna de ser vivida, aborrece su vida. Quien prefiere su vida por otras razones que no sean las razones por las cuales una vida merece ser vivida, aborrece su vida. En sí misma la vida no vale, sino por las razones por las que debe ser vivida. Y estas razones son el servicio y el amor a Dios. Dios y solo Dios. Si uno no vive su vida por Dios y para Dios, su vida no vale nada. No hay razones por las cuales vivir. En Jesús y con Jesús son los granos de trigo que al caer en la tierra mueren y por lo tanto darán fruto, porque viven su vida por la verdadera razón por la cual hay que vivir la vida, que es Dios. Dan su vida por Dios. Escribiendo a los cristianos de Roma, San Pablo dijo: Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Nos invita a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, nos invita al martirio realmente, a que muramos una muerte de cuerpo realmente verdadera por Dios. Y ese es un culto espiritual, dice San Pablo. ¿Dónde debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios? En el altar. En la Santa Misa debemos depositar nuestros cuerpos, dice San Pablo, y la vida que viven nuestros cuerpos, es decir, sus sufrimientos, sus alegrías, sus esperanzas, sus decepciones, sus miedos, sus anhelos, debemos depositarlos a todos sobre el altar, como sacrificio. Así como hizo Jesús en la cruz,
como hizo San Lorenzo en la hoguera, nuestros cuerpos se deben ofrecer también en sacrificio. Y el apóstol Pedro hace una afirmación muy importante. Acercándose a él, la piedra viva, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:4. O sea, la vida de uno puede y debe ser transformada en un sacrificio agradable, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Continuamente la vida de uno debe ser ese sacrificio aceptable a Dios. Nunca dejar de ser un sacrificio aceptable a Dios. Es por medio de Jesús, crucificado y resucitado, un grano caído en la tierra, que nosotros también en el altar ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Es desde el altar que la dulce fragancia de vidas vividas siguiendo a Jesús sube al Padre, de cuerpos entregados al martirio, habitados por el Espíritu Santo. Es decir, hay que entregarse al martirio, hay que estar abiertos al martirio, sobre todo en los tiempos que nos tocan vivir a nosotros, donde va a haber muchos más mártires que en toda la historia de mártires que haya habido. Si alguno me quiere servir, sígame, y allí donde yo estaré, estará él también. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Así concluye el Evangelio del día de hoy, San Juan 12:26. El Padre honrará al que sirve a nuestro Señor Jesucristo, y también estará allí ese servidor junto con nuestro Señor. Y esa es la recompensa que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Es la hora de la gloria. Por entregar nuestras vidas al martirio, por la fe en Él, por amor a Dios, por las razones por las que merecen ser vivida una vida. Y solo entonces vendrá la hora de la gloria. Y la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos, para que sean uno como nosotros somos uno. San Juan 17:22. Esa gloria es la divina naturaleza que el Hijo recibe del Padre y que nos es comunicada a nosotros por el Espíritu Santo mediante el misterio de la adopción como hijos de Dios que Jesús nos conquistó con sus méritos infinitos. La gloria entonces es el hecho de ser o de recibir la divina naturaleza, es como que seremos transformados como Dios, como si fuéramos Dios. Yo en ellos y tú en mí, continúa este texto de San Juan 17, yo en ellos y tú en mí, a fin de que sean perfectamente uno, y para que el mundo sepa que eres tú quien me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. San Juan 17:23. Perfectamente uno, consumarse en la unidad divina con el Padre y el Hijo. Muchos acusarían a este texto de panteísmo, pero lejos está de ser un panteísmo, porque el panteísmo no tiene nada con que compararse a esta unión espiritual o transformación que vamos a recibir como gloria a aquellos que mueran mártir. No hay panteísmo brahmánico que pueda compararse con esto, dice Monseñor Straubinger. Pues creados a la imagen de Dios y restaurados luego de nuestra degeneración por la inmolación de su Hijo, somos hechos hijos como Él. No es un panteísmo porque somos hechos hijos como Él. No dejamos de ser nosotros para ser Dios, que vendría a ser el principio que sigue el panteísmo, de que todo es Dios. Nosotros no somos hijos como Él, partícipes de la naturaleza divina, denominados dioses por el mismo Jesucristo, San Juan 10:34. Vivimos de su vida misma, como Él vive del Padre, San Juan 6:58. Y como si todo esto no fuera suficiente, Jesús nos da todos sus méritos
para que el Padre pueda considerarnos coherederos de su Hijo, Romanos 8:17, y llevarnos a esta consumación en la unidad, hechos semejantes a Jesús, 1 Juan 3:2, aún en el cuerpo, cuando Él venga en la parusía, Filipenses 3:20, y compartiendo eternamente la misma gloria que su humanidad santísima tiene hoy, a la diestra del Padre, Efesios 1:20 y 2:6, y que es igual a la que tuvo siempre como Hijo unigénito de Dios. Vamos a ser igual que nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios, y eso no implica panteísmo. Y culmina este texto de San Juan 17. Padre, aquellos que tú me diste, quiero que estén conmigo en donde yo esté, para que vean la gloria mía que tú me diste, porque me amabas antes de la creación del mundo. San Juan 17:24, que es un texto semejante a lo que dice el final del Evangelio de hoy. Para que vean la gloria mía que tú me diste. Que estemos con Él, dice este texto. Literalmente, que seamos con Él, dijo Jesús. Jesucristo no concibe que Él pueda tener ni aún ser algo que nosotros no tengamos o seamos. Fíjense la maravilla, el amor que nos tiene. No concibe Él ser o tener Él algo como si fuera egoísta, digamos. No es un amor egoísta el que tiene. Él quiere que nosotros también tengamos y seamos lo que Él es. No hay ningún amor que se pueda comparar a este. Y es que en eso mismo ha hecho consistir su gloria el propio Padre, en que nosotros seamos como Él. De ahí que las palabras para que los que compartan mi suerte en el martirio vean la gloria mía, quieren decir para que la compartan, esto es, tengan igual gloria que yo. Es decir, el mártir tiene igual gloria que Jesucristo. Y esto es lo que festejamos en la fiesta de hoy. Festejamos que San Lorenzo, mártir, tenga igual gloria que nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa lección de San Lorenzo, mártir, un mártir de finales del siglo III en Roma. Jesús acaba de decirnos que Él nos ha dado esa gloria que el Padre le dio para que lleguemos a ser uno con Él y su Padre, y que éste nos ama lo mismo que a Él. Aquí pues no se trata de pura contemplación, sino de participación de la misma gloria de Cristo, cuyo cuerpo somos. No es que nosotros vamos a ver nada más o solamente la gloria de Cristo, sino que la vamos a compartir. Esto está dicho por el mismo San Juan en 1 Juan 3:2. Carísimos, ya somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que seremos, mas sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Seremos semejantes a Él. Eso lo dice San Juan en 1 Juan 3:2. Y también lo dice San Pablo respecto de nuestro cuerpo en Filipenses 3:21. En cambio, la ciudadanía nuestra es en los cielos, de donde también como Salvador estamos aguardando al Señor Jesucristo, la parusía, el cual vendrá a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, vendrá a transformar nuestros cuerpos, conforme al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder de aquel que es capaz para someterle a Él mismo todas las cosas. O sea, seremos como Él, seremos transformados como Él. Y esto también está dicho por San Pedro, aún con referencia a la vida presente, donde ya somos copartícipes de la naturaleza divina, ya lo somos por la gracia, copartícipes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4, y también podemos confrontar 1 Juan 3:3. Esta divinización del hombre, este hacer Dios al hombre, es consecuencia de que gracias al renacimiento que nos da Cristo, Él nos hace nacer de Dios, San Juan 1:3,
como hijos verdaderos del Padre, lo mismo que Él. 1 Juan 3:1. Por eso Él llama a Dios mi Padre y vuestro Padre, y a nosotros nos llama hermanos. San Juan 20:17. Y este versículo vendría a ser así como el remate sumo de la revelación, la cúspide insuperable de las promesas bíblicas, la igualdad de nuestro destino con el del propio Cristo. La igualdad de nuestro destino con el del propio Cristo. ¿Cómo vamos a perder esto por esta miserable vida aquí en la tierra? ¿Cómo no nos vamos a dedicar a la santidad momento o minuto por minuto, segundo por segundo de nuestra vida, sabiendo lo que podemos llegar a ser igual a Cristo? ¿A quién se le ocurre perder semejante regalo, semejante premio? Y al final de la historia se dirá de los mártires, lo que está expresado en el Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Jesucristo dice de sus servidores que le seguirán a donde quiera que fuera y que estarán en donde Él estuviere. Pero, ¿a dónde le han de seguir y a qué?, se pregunta San Agustín. Y San Agustín se responde a sí mismo: a gozarse con Cristo, de Cristo y en Cristo, por Cristo y sin perder a Cristo. Pues bien, ese es el destino que alcanzó San Lorenzo. No dudó pasar por las llamas antes que traicionar a Cristo, como hicieron los 3 jóvenes en el horno encendido del profeta Daniel antes de traicionar a Dios. San Lorenzo en la tierra fue hijo de San Oroncio y de Santa Paciencia. Había nacido en Huesca, España, y fue luego el diácono del Papa Sixto, quien le había confiado la administración de los bienes de la Iglesia romana, y fue enviado al martirio por haberse negado a entregar estos bienes al prefecto de Roma. Al mundo le interesan solo estos bienes pasajeros, los bienes de aquí de la tierra y nada más, incluso a los hombres de la Iglesia, y eso está bien comprobado. Mas San Lorenzo los distribuyó entre los pobres de la ciudad, y enfurecido el tirano por eso, lo hizo quemar a fuego lento, a fin de doblegar su constancia. El santo, echado en la parrilla, mientras se tostaba, se burlaba del verdugo. Y murió en la hoguera con invencible valor el 10 de agosto de 258. Es uno de los más famosos mártires de Roma. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de San Lorenzo, extramuros, en la ciudad de Roma. Y la fiesta es tan importante que tiene una vigilia. Ayer fue la vigilia de San Lorenzo, que por ser también la fiesta de San Juan María Vianney, solo se hace conmemoración de la vigilia. Pero ayer fue la vigilia de San Lorenzo y hoy es su fiesta. Tiene una vigilia, lo digo porque hay otras fiestas de santos también muy importantes que no tienen ese privilegio de tener una vigilia. No solo San Lorenzo, pero es uno de los pocos que tienen fiesta con una vigilia. Y la oración de la misa de San Lorenzo es la oración que tenemos y que rezamos siempre al finalizar, cuando uno se queda unos minutos después de la Santa Misa para dar gracias a Dios por haberlo recibido en el sacramento. Los textos tomados del misal, el último texto tomado del misal es precisamente la oración de la misa de San Lorenzo,
que lo leo aquí, es cortito. Haz, Señor, que del todo se extingan en nosotros las llamas de los vicios, tú que ayudaste al bienaventurado San Lorenzo a soportar el fuego de su martirio. Eso lo leemos todos los días cuando hacemos la acción de gracias después de la misa y después de la comunión. Entonces, un santo importante, un mártir, aprender lo que nos puede llegar a tocar a nosotros como mártir, si Dios así lo permite, nos da la gracia. Tan importante es San Lorenzo que su nombre figura en el canon de la misa. Bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. ¿Cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? En adelante me está reservada la corona de justicia que me da el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, dice San Pablo, sino a todos los que hayan amado su venida.